Atención amigos, video de Jordi fucking Wild. Hace cuánto que no traemos a este macho hermoso, ¿no? Amigos, hace bastante. El suicidio colectivo más terrorífico de toda la historia. La destructiva cesta de John Stone. Acá vamos a hablar, amigos, vamos a hablar un montón. Aparte es un video que dura un montón, 34 minutos, chabón. Y tenía muchas ganas de hablar de esto. Yo recuerdo ver el caso que lo pasaban en televisión. Igual creo que fue un caso que pasó en los 80 o fines de los 70. Creo que 70, 80 por ahí. Pero así fue un caso muy sonado que año tras año lo fueron repitiendo. Y en los 90 lo han mostrado bastante. Aparte, vean lo que es esta miniatura. O sea, miren lo que es esto. Es una cosa sumamente apocalíptica, ¿no? Personas tiradas por todos lados, todas personas muertas. Un tipo que hizo una cesta y les dio a todos cianuros para tomar. Y se suicidaron así en masa, boludo. O sea, no conozco muchos detalles más allá de lo que he visto en televisión, porque han habido diferentes documentales y yo yendo chiquito veía estas cosas, me ponía como loquita. Me gustaba mucho. Pero vamos a ver a Jordi Wild y aparte vamos a recordar este caso que, como digo, no recuerdo mucho bien cómo fue todo. Y acá vamos a verlo con detalle, ¿no? Cómo inició, cómo pasaron las cosas, cómo terminó todo. Y bueno, vamos a para allá, amigos, que es un video largo, venoso, como a ustedes les gusta, así, el trozo bien jugoso. Y con Jordi Wild, que ya nos está poniendo un par de caras raras, amigos, acá, ¿eh? Ponemos play, vamos para allá. Un hombre tuvo una idea: construir un pueblo en el que todo el mundo sería igual, en el que no habría diferencias por raza, ni por género, ni por condición sexual. Un sitio en el que reinaría la paz, el amor, el cariño tipo la canción Imagine, y el respeto. de John Lennon, boludo. Un hombre tuvo esa idea. Bueno, ¿y cómo le fue? Cumplió. Unos años después, A ver. casi 1000 personas se suicidaban en el mismo instante, en ese mismo sitio. Hoy, en el Rincón de Giorgio, una de las historias reales más trágicas y difíciles de creer que he contado jamás. Si no fuera porque todo está increíblemente bien documentado, porque hay decenas de vídeos, cientos, miles de grabaciones sí, de audio, si no fuera por la prensa, si no fuera porque no tenemos que remontarnos muy allá en el tiempo, os aseguro que os costaría de creer que lo que os voy a narrar hoy sea cierto. Hoy os cuento la historia de... Hay audios, boludo, de momento que tomaron eso, tomaron el cianuro, creo que les dio, y no sé, tardaron en morir, tardaron como media hora o 20 minutos, y se escuchan gritos de niños, gritos de personas adultas, de jóvenes, de gente llorando, y está el hijo de puta, el que era el líder de la cesta hablando, y no sé qué estaba diciendo, como que está diciendo que todo es pasajero, que ya va a pasar, que ahora van a encontrarse con Dios, no sé, un montón de cosas, aparte, digamos, imaginarte todo ese momento, es re tétrico. Y curiosamente que es un caso que nunca hemos hablado acá, nunca traje esto al canal, nunca nos pusimos a hablar de lleno de esto. Bueno, llegó el día. De Jim Jones, del templo del pueblo de Johnstown, de una de las cintas de audio más terribles, perturbadoras y trágicas que jamás escucharéis. Hoy, el suicidio masivo más grande que jamás hemos conocido en la historia de la sociedad humana. Vamos allá. Pero antes, un mensaje del patrocinador. Teclan anuncia que el día 4 de febrero sale a la venta Dying Light 2. Si sois fans de los videojuegos, seguro que ya conocéis la primera parte. Un juegazo brutal que a mí realmente me encantó. Zombies, terror, acción, mucha tensión durante las noches. Os muestro imágenes mientras os cuento que el juego tendrá un grandísimo mundo abierto en el que las decisiones tienen consecuencias. Bueno, el combate... vamos a adaptar un poco de patrocinio. ¿Saben que no he jugado, boludo, a este juego? Y ya tiene sus meses, ¿no? Como que ya pasó su tiempo. Y ahora sí, conozcamos a ese diablo, ese hombre que provocó que todos los miembros de su secta, casi 1000 personas, decidieran un mismo día, en una misma hora, dejar de vivir, y encima lo grabaron todo. Conozcamos pues a Jim Jones. Yo no sé si la gente sabía que estaba tomando cianuro o fue El 13 de mayo del año 1931 nace en Estados Unidos, Indiana, James Warren Jones, conocido unos años después como Reverendo Jim Jones, uno de los mayores criminales e instigadores de muerte de toda la historia conocida de la humanidad. Pero antes de irnos a ese punto, el punto en el que se convierte en un demonio, en el que provoca la muerte de casi 1000 personas, mirando a los ojos a cada uno de ellos. Estamos hablando de niños pequeños, de personas mayores, pero esto después. Vamos a intentar comprender de dónde viene o de dónde vino.
Este señor nace en una comunidad rural, en un pueblecito muy pequeño de Indiana, que ya de por sí es un estado de los Estados Unidos muy rural. Su padre, James Thurman Jones, es un veterano de la Primera Guerra Mundial que tiene una enfermedad crónica en los pulmones debido a la inhalación de gas tóxico de las armas químicas que lanzaban durante ese terrible conflicto. Aún así, intentaba trabajar, a veces en la construcción, a veces ayudando en lo que podía en las casas de los vecinos, pero debido a su mala condición física, en muchos momentos tenía que estar hospitalizado, en otros momentos tumbado en la cama, y no podía traer realmente mucho dinero en casa. Su madre, Lynetta Putman, era, como muchas mujeres en esa época, ama de... Eso a mí me da cierta indignación, porque yo cuando era chiquito pensaba que a todos los soldados que habían participado en la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando volvían a su país, como que les daban un sueldo y ya no tenían necesidad de trabajar de por vida, ¿no? Como que ya está, combatiste en la guerra, la pasaste re mal, horrible, mataste gente, te quedaron los retraumas y aún así sobreviviste, ok, ahora como regalo es como que te facilitamos la vida y vas a tener un sueldo, una pensión de por vida y vas a estar viviendo así. Yo pensaba que era así, ¿eh? O sea, después cuando fui adolescente me fui dando cuenta de la realidad y que no, que a los que combatieron la Primera Guerra, la Segunda, no le daban un carajo, ¿no? Era como que volvían a su vida y ya está, jodete, volviste. Eh, Tengo entendido que es así. Hoy en día creo que no es tan así, ¿no? Ya no debe ser así. Pero yo tenía esa idea, y no sé por qué, nunca nadie me la dijo, pero yo pensé que era así, ¿viste? Pero no es así. Así que sí, mucha gente volvió de la guerra y seguía siendo tan pobre como lo fue, incluso peor, porque encima estaba con traumas y con heridas de por vida, boludo. Casa, y yo creo que uno de los grandes problemas de esta historia, ella no amaba a su hijo. Ella nunca había querido ser madre, y así Ok. se lo hacía saber Arrancamos a mal. todo el mundo, incluso a su hijo. Mientras a ella no le diera problemas, le daba igual donde estuviera, por lo que no era extraño encontrarse al jovencísimo Jim Jones por la calle, vagando, solo, Es en triste, algunos chabón, eso, casos incluso desnudo. Estamos hablando de un niño de 3, 4, 5, 6 años, que tenía un padre enfermo y una madre que pasaba absolutamente de él, y que tan solo se preocupaba cuando su hijo hacía algo mal y ella tenía que pagar los platos rotos. Debido a la mala salud del padre, la madre tiene que empezarse a buscar trabajos fuera de casa, lo que provoca y acentúa aún más esta situación de desamparo del niño. La única suerte que tenía es que la comunidad, los vecinos, lo querían bastante. Lo invitaban a comer, a cenar. En estas, que conoció a la mujer del pastor del pueblo. Y no me refiero a pastor de ovejas, sino a pastor evangélico, a pastor cristiano. Al pastor le cayó muy bien el niño, no mal penséis, por favor. Tendría Jim unos 8, 9 años y empezó a enseñarle el evangelio, a leer la Biblia. Y Jim, y esto lo veremos en varios momentos de su vida, se obsesionó. Cuando algo le gustaba mucho, muy intensamente y sin ambivalencias. Así que, cuando tenía tan solo 9-10 años, era capaz de recitar de memoria pasajes enteros de la Biblia. Tanto le gustaba esto, que empezó a imitar a los pastores evangélicos, los predicadores, por la calle, en su patio, donde fuera, con amigos del colegio, incluso, y en algunos casos, solo como la una, o con perros y animales. Imaginaos la escena, un niño de 10 años... Pasa que ya se está yendo a la mierda, es como muy enfermizo, ¿no? Está bien que algo te guste, o sea, yo creo que también el problema es que seguramente mucha gente habrá visto este comportamiento enfermizo, ¿no? Ya de adictivo, de adicción prácticamente hacia algo, pero que mucha gente lo siguió permitiendo porque, digamos, no está haciendo nada malo, sino que está predicando la palabra de Dios, entonces lo permitían. Pero sí, en realidad sí está haciendo algo malo, se está obsesionando con algo y le puede traer varias consecuencias eso, ¿no? O sea, no está bueno obsesionarse con nada, chabón, ni con la religión, ni con tu novia, ni con tu familia, ni con tu trabajo. O sea, la obsesión no es sano, boludo. O sea, te trae problemas a la larga, no es bueno obsesionarte con nada. O sea, no está bueno llevar una vida más tranquila y cero obsesiones, chabón. predicando delante de 4 pastores alemanes y 2 mastines. Esta escena, que nos podría hacer gracia, a mí también me evoca una profunda tristeza Sí, de una ¿a qué persona no, que estaba boludo? muy sola. Algunos podríais pensar, bueno, un niño que proclame la palabra de Jesús, aunque yo no sea Claro, ahí cristiano, está. no crea en la religión, tampoco no son Ahí cosas está. malas, ¿no?, las que se Claro. enseñan. El problema es que él tenía otra cara.
otra vertiente. Y esta vertiente no era tan cristiana, era bromista pesado. Una que hizo bastante gorda fue cambiar el agua baptismal por orines suyos, a veces robaba, tenía la mano un poco larga y su madre luego tenía que ir a pagar los platos rotos. Eran esos momentos en los que la madre notaba que tenía un hijo, ahí sacaba el cinturón y le arreglaba bien. Claro, que pasa que acá hay muchos factores que están mal. Uno de ellos es la educación. Por el chabón no era mala persona, hacía eso porque le faltaba educación. Y miren la cara de Jordi, siempre lo paramos, ¿vieron? O sea, yo tengo esa habilidad increíble de pararlo a Jordi en momentos exactos, amigos. Claro, faltaba una mano más dura en cuanto a la educación, porque no sirve de nada educar a tu hijo una vez que ya robó, ¿no? Una vez que ya robó, se mandó las cagadas, es como que pegarle latigazos en ese momento no va a cambiar, porque justamente tal vez no aplicar un latigazo porque puede ser muy violento, que estamos hablando de otras épocas, pero la cagada pedo se la tenía que comer mucho antes que haga eso. Y no recibió, aparte de eso, educación y amor, así que olvídate. Y a eso le agregamos la obsesión de la religión, no, ya está, esto es una bomba de tiempo. Cuando él tenía 8 años, y sé que esto os va a sorprender, estalla la Segunda Guerra Mundial. Ya sabéis que los nazis, los alemanes, Hitler eran los grandes enemigos del mundo occidental conocido, entre ellos, por supuesto, Estados Unidos. Pues él lo toma totalmente de forma diferente. Empieza ahí una gran ilusión, obsesión por el nazismo y por Adolf Hitler. Y esto veríamos que se repetiría durante toda su vida. A él le encantaba esa figura de autoridad, esa figura controladora de masas, el poder, esa ¿no? figura manipulativa. Claro. Adoraba a la gente que era capaz de mover a los demás como si fueran peones. Y estamos hablando de que era un niño pequeño, que cuando, por ejemplo, en esa época de la Segunda Guerra Mundial, veía pasar a gente hablando en alemán, les saludaba con el Sieg Heil, obligaba a sus amigos pequeños, conocidos pequeños, a imitar el paso de la oca, que es una forma de desfile militar donde las piernas van muy para arriba y que era precisamente la que hacían los nazis. Con todo esto que estoy diciendo, seguro que muchos pensaréis que la secta de la que he hablado al principio, ¿no? Y al final es la gran protagonista de la historia, la secta, lo que él hizo, pues sería una secta nazi, racista, todo lo contrario. Aun con esa obsesión con Hitler, que yo creo que tenía más a la persona que a sus ideales, él, unos años después, cuando es un joven adolescente, descubre Marx, el comunismo, el socialismo, y ahí sí que pierde totalmente la cabeza. Se pasa días enteros leyendo, instruyéndose sobre el comunismo, sobre el socialismo. Él mismo se empieza a identificar como maoísta, aunque tiene un grandísimo cariño a la Unión Soviética. Ya está, acá tenemos un montón de componentes, boludo, todo lo que está nombrando. O sea, primero, la soledad que manejaba el chabón, puesto número 1. La obsesión que tuvo con la religión, puesto número 2. Ahora entramos con la parte política, comunismo, bla, bla, todo esto, toda la parte política. Y encima le agregamos a un tipo que no ha recibido amor por parte de la madre y que ha sido rechazado por ella misma y que se lo ha dicho a todo el mundo. O sea, creo que acá tenemos una combinación épica, boludo. O sea, no me extraña después todo lo que pasó, ¿no? Ahora entiendo todo, me está gustando esto. A partir de ahí, sus travesuras se reducen muchísimo. Y en su mente tipo que roba hay dos todo, grandes ideales. peor. Por un lado, el cristianismo, entendido como él lo entendía, y por otro, el comunismo, entendiéndolo también como él lo entendía, y a todo esto se suma una gran preocupación por la segregación, sobre todo racial. Odiaba cuando un negro, cuando un afroamericano era discriminado por su color de piel. No lo podía soportar. Encima un día quedó completamente obnubilado por el discurso que hizo Eleanor Roosevelt en contra de la discriminación racial. Se le sumó también ese concepto, el concepto no de que era importantísimo que los afroamericanos tuvieran el mismo poder que los blancos. Y pensad que si hoy en día nos podemos quejar de algún racismo en Estados Unidos, en esa época sí que era una diferencia abismal. Claro. Estamos hablando de una segregación real, objetiva y brutal, y él luchaba contra ello, por lo que siempre tuvo a la comunidad afroamericana detrás, respaldándole. Vayamos al año 1948. Buen estudiante, va para doctor, para médico, y de repente dice: hey, yo creo que no, me importa demasiado mi concepto de mundo perfecto, donde todos estamos juntos, que yo no puedo ser un simple doctor, por lo que decide dedicar su vida a evangelizar,
a pastorar, sin entrar en muchos detalles porque la vida de Jim Jones de verdad daría para hacer una serie, no un simple vídeo, daría para una serie de 4 o 5 episodios porque hay un montón de detallitos, de cambios de concepto, de idea. Empezó con los metodistas, no acabó bien con ellos, luego fue para otro lado, hasta que acaba fundando su propia congregación religiosa, su propia secta, que es donde vamos ahora a centrarnos. Ahora, es muy loco porque el chabón era sumamente inteligente, era muy inteligente, era un genio, boludo, porque vos fijate que con toda la infancia dura que tuvo, aún así supo salir adelante, ¿no? O sea, y tuvo la posibilidad igual de estudiar que esto y lo otro, y lo fue aprovechando todo eso. Tranquilamente pudo haber salido un asesino, un psicópata, un loco de mierda, podría haber terminado siendo un ciruja, podría haber sido un limosnero, boludo, o sea, tipo, podría haber tenido 1000 cosas negativas y sin embargo el chabón, pese a su estado mental, que sé que muy cuerdo no estaba, pero tal vez no se notaba eso, pero sí en sus adentros, pese a todo eso, fue un chabón que logró salir adelante y podría haber sido lo que él quería, podría haber sido abogado, médico, lo que quisiera el chabón realmente. O sea, tenía esa voluntad, boludo, es una cosa muy importante para el ser humano, pienso yo. O sea, tenía esa voluntad que casi, no, iba a decir casi todo el mundo no, o sea, todo el mundo la tiene, pero en realidad hay mucha gente muy pajera, el chabón no lo era, o sea, el chabón activaba, hacía cosas, boludo, tenía esa voluntad para hacer cosas. Y es difícil encontrar a alguien que realmente tenga esa voluntad así. Digamos que hay unos cuantos años en los que va más o menos dando tumbos, sigue con su obsesión comunista, religiosa, dictatorial, sí, porque él seguía adorando a los dictadores, vinieran de donde vinieran. Hasta que yo creo que se cansa de estudiarlos y decide convertirse en uno. En el año 1954, look, cuando está casado, tiene un hijo, ha adoptado otros hijos de diferente raza, porque su idea, su concepto era crear una familia arcoíris, donde todas las razas estuvieran representadas, donde todo el mundo estuviera representado. En ese sentido, Jim ya predijo Netflix y Disney. En eso fue un avanzado a su tiempo. Decide en el año 1954 fundar su propia congregación, el Templo del Pueblo. La primera sede del Templo del Pueblo se funda en Indianápolis, capital de Indiana, por lo tanto cerca de donde él había nacido y se había criado. Y tenemos ya a Jim Jones convertido en el auténtico predicador del libro. La típica imagen que todos podemos tener en la cabeza de ese hombre en el estrado. Cientos de personas llorando, viéndole, él hablando del amor de Jesucristo, del poder de la curación milagrosa de Dios. Me hace acordar al padre John, era el que hablaba de los Nintendo. Los Super Nintendo, Sega Genesis, hay un video que empieza a decir una canción, boludo, empieza a nombrar un montón de consolas. Reuniones curaba a ciegos, a personas con tumores cerebrales mortales, personas que se estaban muriendo, gente que estaba en silla de ruedas y que se levantaba después de que él le diera el poder de Dios, por supuesto. Como todos los telepredicadores y predicadores, chanta, falsean sus falso, curaciones, sus mágicas curaciones, pero el caso es que la gente lo adoraba, tenía carisma, era muy inteligente y yo creo que tenía ya en ese momento un punto gigantesco de locura. Empieza a tener paranoia de que alguien va a hacer algo contra ellos o de que va a iniciarse una tercera guerra mundial, de que pueden caer bombas atómicas, por lo que decide trasladar la sede de Indianápolis hasta California. Aun con estas declaraciones excéntricas, Jim Jones tenía bastante buena fama en muchos ámbitos. Lo que pasa es que la época le ayudaba, chabón. La época le ayudaba, le ayudaba para poder construir todo eso. No sé si hoy en día podría hacer eso. Me resulta algo parecido a lo que fue la cesta de Charles Manson, ¿no? Que también él formó una cesta, la cesta Manson, algo así, ¿no? Y también un montón de gente se unió. Y vos lo veías a Charles Manson y te dabas cuenta que estaba repirado, que era un loquito. Pero sin embargo, tal vez la ignorancia de la época le ayudó a poder construir todo eso. Y es lo que yo creo que también pasó acá, ¿no? O sea, y encima en épocas parecidas. ¿Cuándo fue lo de Charles Manson? En los 60, ¿no? 60 y principios de 70. Y esto igual, boludo. Esto fue pleno 70. Así que estamos hablando de épocas muy... casi igual. No recuerdo bien cuándo ocurrió lo de Manson, boludo. Cuándo ocurrieron los asesinatos. Pero bueno, no importa. El poder de Estados Unidos, por supuesto, seguía estando al lado de los más necesitados, ayudaba a exdrogadictos o a drogadictos a salir de la droga y a reconvertirse en personas funcionales. Por supuesto, el activismo negro estaba totalmente a favor suyo. Tenía nombre, tenía respeto y la gente lo tenía
por una buena persona, aunque su congregación estaba de bajada. Llegaron a ser en su momento de apogeo unos 400, 500 y actualmente no llegaban ni a 100, por lo que él, de forma muy inteligente, decide adscribirse a una congregación bastante más oficial y grande que la suya, que son los Discípulos de Cristo. Oficialmente pasa a llamarse Templo del Pueblo de los Discípulos de Cristo. Con este pequeño movimiento, de alguna forma consigue legitimación, consigue que lo suyo pase de ser una pequeña familia a una mucho más grande, y ahí es donde vive sus grandes momentos de esplendor, donde es más conocido, donde gana una auténtica millonada y donde empieza a llamar la atención de las autoridades, que ven como de repente ha salido de forma masiva esta nueva religión cristiana y quieren saber qué está pasando. Rumores de fraude, de abusos, no tanto sexuales, sino más bien abusos de poder, abusos físicos. Se llega a decir que el Templo del Pueblo pudo llegar a tener 20.000 miembros activos. Y esto, para este tipo de organizaciones, es una auténtica barbaridad. Sea como sea, Jim Jones cada vez está más paranoico, cada vez está más incómodo. Su ideal de pequeño mundo donde él es el rey, es el dictador, es el dios, se desmorona si demasiada gente, ya sea la propia prensa, ya sea el gobierno, empieza a inmiscuirse, empieza a pedir papeles, empieza a pedir opiniones de los propios miembros, por lo que a principios de los años 70 decide arrendar una tierra en el país de Guyana, que es un país que es muy poco escuchado, muy poco hablado, pero que está en Latinoamérica. Está justo debajo de Venezuela, es fronterizo con Venezuela, país muy selvático, con mucha humedad. Pues decide arrendar 12 kilómetros cuadrados en Guyana y construir ahí su gran utopía, su gran sueño. Jonestown, un pueblo en el que él dictaría absolutamente todo lo que se tendría que hacer y que en teoría, en su enferma mente, iba a ser el paraíso en la tierra, un sitio de amor, de paz, de concordia. Bueno, pero digamos sí, en su enferma mente, lo cual está bien, o sea, creo que está muy bien la calificación, ¿no? Enfermamente. Pero sin embargo, hasta donde vamos hasta ahora, hasta este punto, no está tan mal. Debe ser que ya estaba repirado, eso seguro, estaba re chapita. Pero... no, me río de la cara de Jordi. Pero yo creo que no venía tan mal. Yo creo que estaba más o menos encaminado y que era algo que tal vez podría funcionar, pero no tenía que traer a más gente, boludo, porque ya era una banda. Ya traer más es peor, ¿viste? Pero bueno, vamos a ver cómo sale todo esto, chaval. Todo el mundo tendría Sabemos cómo terminó, pero este era el concepto inicial, creedme. Nunca, jamás llegó a producirse. Entre el año 1900, donde todo el mundo tendría representación, este era el concepto. Permanente iba a ser el paraíso en la tierra, un sitio de amor, de paz, de concordia, donde todo el mundo tendría representación. Este era el concepto inicial, creedme. Nunca, jamás llegó a producirse. Entre el año 1900 aproximadamente 74 y 1977 se negocia y se construye Jonestown. De momento solo unos pocos trabajadores americanos podían ir ahí a trabajar, pero a Jim Jones le corría prisa porque empezaban a salir personas, y ya no tan solo hablo de la prensa o de la política, sino también familiares de miembros de la secta que empezaban a preocuparse. Uno de los casos más famosos fue el de una pareja que consideró que su hijo, que su bebé, había sido retenido por Jim Jones de forma obligada, ya que ellos dos, cuando nació el bebé, formaban parte de Templo del Pueblo. Una vez sucede esto, Jim Jones hace firmar una especie de contrato extraño en el que dice que él es el padre del bebé. Ellos, con la cabeza completamente comida, lo acaban firmando. El padre real decide irse primero, luego la madre, y se convierten un poco en los fundadores de un grupo de familiares preocupados por lo que estaba pasando con el Templo del Pueblo. Viajamos al año 1976-77, Jonestown ya está construido y ya se puede ir. Empiezan yendo tan solo 50 personas, entre las que por supuesto se encuentran el propio Jim Jones, su familia, sus hijos, numerosos hijos, también su esposa, pero en pocos meses
llegan casi 1000. Todo esto a nivel burocrático no es tan 1000. sencillo, tuvo que hacer mucho papeleo y, como os digo, seguía teniendo buena fama, aunque habían dudas ya sobre él, habían dudas sobre lo que podía hacer. Se hablaba de que en San Francisco, en la sede de San Francisco, habían habido abusos, castigos muy fuertes, sobre todo a la gente joven, pero todo era eso, eran más rumores, eran investigaciones en curso. Por supuesto, al final se acabaría sabiendo de que no era agua clara, de que había muchas cosas extrañas, pero en ese momento, repito, la imagen incluso a nivel gubernamental no era mala del todo. En el 77, hacia finales, se instalan ya, pues eso, casi unas 1000 personas en Johnstown y se forma una especie de comunidad, comuna, donde lo que en principio tenía que ser algo paradisíaco, espectacular, además de precioso, la gente viviendo como nunca en su vida, pues no, se convierte en un sitio bastante desastroso. La gran mayoría de personas tienen que trabajar, incluso los niños, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, aguantando temperaturas de 38 grados más una humedad impresionante, porque se tenía que cultivar muchísimo. El terreno era un desastre. Incluso cuando el gobierno de Guyana vendió ese terreno, sabía que era un terreno malo, que era un terreno fácil de cultivar, que tendrían muchos problemas para conseguir comida, para conseguir cosas básicas. Y de hecho, durante buena parte de la duración de Johnstown, que al final a máxima población fue poco tiempo, un año justo, muchas de las personas comían casi cada día lo mismo: arroz, alguna verdura, algún día si podían importar carne, huevos, pero casi siempre comían lo mismo. ¡Qué día de mierda! Se dice, ¿no? que la mitad de los 1000 tenía diarrea, problemas estomacales severos. Jim Jones, os preguntaréis, ¿también padecía eso? Pues no del todo, porque aunque es cierto que él no se construyó ni una mansión, no os imaginéis esa escena, ¿no?, del típico tirano que tiene una gran mansión y la gente se está muriendo a sus pies. Él también vivía un poco de forma muy austera, no vivía como un millonario, desde luego. No es la imagen de secta de aprovechado, es la imagen de secta de un absoluto loco, un mal, megalómano de nivel extremo, pero sí que tenía ciertas cosas que los demás no, como una nevera, y él podía comer carne, huevos, etcétera, cuando quisiera, él y sus allegados, su familia. La vida en Johnstown se parecía más a un gulag ruso o a un campo de concentración de la época nazi que a un sitio paradisíaco. Ya os he dicho antes que Jim Jones estaba muy obsesionado con los dictadores y estudiaba sus técnicas de manipulación. Desde hace unos años se había fijado en Corea del Norte e imitaba diferentes técnicas, como por ejemplo, grababa sus discursos y los ponía en altavoces por todo el pueblo a todo volumen, casi todas las horas del día, su voz, sus discursos y sus conceptos se escucharan. Por supuesto, los niños eran adoctrinados a creer en lo que ellos creían, en esa especie de comunismo evangélico que él mismo había creado. No había ningún tipo de diferencia de opiniones, lo que él decía era la última palabra, y el que se rebelaba, sobre todo los jóvenes más impulsivos, con más ganas de hacer cosas diferentes, quizás cansados de la dureza, de la situación, de la comida, eran castigados de forma bastante brutal. Se desnudaba a la gente que no hacía lo que él quería y se le daban descargas en las partes. También se castigaba a los más pequeños, a los niños, a los que cometían travesuras. Había un pozo. ¿Te imaginás, boludo, que te hagan descarga eléctrica en los huevos solamente por no querer laburar o cosas así? No, chabón, todo se fue al carajo. Ahora entiendo que no la estaban pasando bien, que estaban viviendo mal. Yo pensé que estaban viviendo mucho mejor, que no sabía que realmente había escasez. Yo pensé que no había esa escasez que decían acá. Mirá vos, boludo, ¿no? Claro, ahora entiendo la desesperación también del chabón cuando ahora visto que las cosas no se cumplieron como él pensaba que iban a ocurrir. Terminó matando a todo el mundo, a ver. En Johnstown, Jim decía a todo el mundo que en ese pozo, y eso iba para los niños, había un monstruo. No había un monstruo, había un hombre que había contratado para que estuviera ahí, para que cuando cogieran a los niños y los colgaran y los metieran en el pozo, a veces durante toda la noche o durante muchas horas, ese señor les tocara las piernas, los intentara tirar para asustarlos, para provocar que los niños no hicieran absolutamente nada que Jim Jones no quisiera. Por supuesto, todo aquel que intentaba desertar, aunque él decía que todo el mundo tenía la facilidad para hacerlo, que él nunca obligaría a nadie a estar con él, mentira, porque todos los que lo intentaban eran capturados y por su bien eran llevados a una especie de hospital de campaña que había, el único que existía de hecho en Johnstown. Y ahí se les aplicaba diferentes drogas, calmantes musculares, calmantes mentales,
para volver a llevarlos al redil, por lo que todo aquel que se escapaba, a no ser que tuviera mucha suerte, se quedaba. Aún así, y dicho esto, se tiene que decir una cosa y se tiene que reconocer, un gran porcentaje, yo diría que una gran mayoría de la gente que estaba en Johnstown estaba con la cabeza tan comida que eran a su manera felices ahí, y desde luego no querían traicionar a Jim Jones. Querían quedarse con él y hubieran hecho lo que fuera, por dos cosas. Una gran parte eran afroamericanos que habían sufrido mucho y para ellos él era un salvador. Y luego está el tema de los juegos mentales que él hacía, uno de los más famosos. Y ahí ya nos vamos acercando al tema del suicidio. Él practicaba lo que llamaba las noches blancas. De repente avisaba a todo el mundo que fuera para el pabellón. El pabellón era el sitio comunitario, el sitio donde hacía él sus discursos, sus charlas, siempre grabadas, casi siempre en audio. Hay cientos, miles de cintas de audios, una de ellas, la cinta de la muerte, que es una de las cintas más locas, más bestias que podéis escuchar y que me parece de las cosas más destacables de esta historia, de este vídeo. Pues ahí, en el pabellón, es donde él daba pues los discursos y decía las cosas importantes. La noche blanca pues era avisar a todo el mundo de que fuera al pabellón y ahí les hacía una pregunta con 4 respuestas. Les decía, tenemos que hacer algo esta misma noche, o nos matamos todos, lo que él llamaba un suicidio revolucionario, o intentaban todos juntos huir a la Unión Soviética, o se quedaban ahí armándose para luchar contra los invasores. Invasores X. Creía que los capitalistas iban a llegar algún día para acabar con ellos. Y finalmente, la última opción, que era huir a la jungla. Que cada uno saliera. Pero qué tipo ridículo, ¿no? Porque las 4 opciones son súper ridículas, boludo. O sea, suicidarte porque sí, repeler a los invasores, unirte a la Unión Soviética o escapar a la jungla, boludo. O sea, no hay ninguna opción, boludo, que te digan, déjame irme a mi casa, hijo de puta, déjame vivir mi vida feliz. Qué chavo, no, porque por ahí si hubiera estado más centrado, más concentrado en lo que tenía que hacer, en mejorar el lugar, por ahí podía llegar a lograr una utopía, no sé si absoluta, pero podría haberse acercado más, ¿no? Intentara escaparse. Él lo manipulaba todo desde meses antes para que la respuesta siempre fuera la muerte, el suicidio colectivo, porque creía en la reencarnación, les decía que morir era como un sueño, que luego se despertarían, si se habían portado bien, en un sitio mucho mejor, un sitio que realmente era el paraíso, ¿no? El paraíso que quizás no estaban encontrando en Johnstown, pero que lo iban a encontrar si morían por él. La gente acababa votando, porque esto era como una especie de democracia manipulada, por supuesto, acababa votando el suicidio, se les entregaba un pote con un líquido rojo y lo tenían que beber. En ese pote, en teoría, había cianuro, que es algo que si habéis escuchado es absolutamente mortal, te quema por dentro y, como veremos después, realmente mata en pocos minutos. La gente lo ingería y no pasaba nada, porque era un falso simulacro y él luego lo reconocía que era una prueba de lealtad que habían superado. Esto se hizo varias veces. Claro, que hijo se sabe de que puta. Fue entre... Todo planeado, boludo, claro, lo hizo todo así, hasta que llegó el día que realmente ocurría, que realmente lo iba a hacer, de verdad. Qué tipo basura, ¿no? Unas 2-4 veces antes de una que no fue simulacro, que es la que llegaremos en muy poquito. En Estados Unidos empiezan a hacer un run run. ¿Qué coño está pasando en Guyana? Empiezan los rumores, las teorías conspiranoicas. Ahí está pasando algo raro, pero lo único que sí que era cierto es que había un número cada vez más importante de familiares que no podían comunicarse, porque por supuesto Johnstown estaba completamente aislado de cualquier tipo de comunicación, a excepción de las que controlaba el propio Jim Jones. Los demás no podían comunicarse, claro, a no ser que estuvieran siendo vigilados. Pues los familiares empezaron a preocuparse porque no les era posible hablar con sus hijos, con sus primos, con sus tíos, y algo extraño estaba pasando. Así que, capitaneados por esa pareja que quería reclamar la custodia de su hijo, hablaron con el gobierno americano. Al final, un congresista llamado Leo Ryan hizo lo que se conoció como la investigación Ryan y decidió presentarse junto a un séquito pues en Guyana, en Johnstown. Por supuesto, todo avisado. No os imaginéis esto como una especie de Metal Gear Solid donde este Ryan es un agente secreto. No, es un congresista. Es un político, con americana y con corbatita. Pero fue el único que tuvo los cojones, como mínimo, para ir ahí a preguntarle directamente a Jim Jones: hey, hay rumores extraños, hay rumores de abusos físicos, de castigos brutales, de que la gente no puede salir. ¿Qué pasa? ¿Es cierto o no es cierto? Llegan en avión a Georgetown, que es la capital del país. Es un país pequeño, no está muy lejos de Johnstown, que estaba casi en la frontera con Venezuela. Consiguen hablar con
con Jim Jones y con, digamos, con la cúpula, que era al final su gente más allegada, sus guardaespaldas, que eran como una especie de milicia dentro del poblado, que al final sí era un poblado de paz, porque tiene que haber gente con rifles, con pistolas y con escopetas. Bueno, él decía que era para protegerse de los capitalistas y de la gente que quería hacer daño. Lo reciben, pero no a todos, porque eran muchos. Estábamos hablando de que habían familiares, había prensa también, por supuesto el congresista Ryan con pues, su equipo. Al final, unos pocos pueden entrar en Johnstown, unos pocos, quizás son 10, y ver cómo son las cosas desde dentro. La recepción es muy buena. En el pabellón hay bailes, hay comida, hay música. Ryan se queda pues incluso sorprendido, ¿no?, de que la gente parece feliz, de que la gente está cómoda, pero uno de sus segundos, en un momento en el que se separa del grupo y quiere ir al baño, es abordado por 2 personas con muy mala leche, con muy mala hostia, y que le dicen que dónde va, que no se le ha perdido nada por ahí, que vuelva con el grupo y con todo el mundo. Entonces ahí ya les descuadra algo, porque lo que habían recibido hasta el momento era amor, paz, era todo muy hippie, ¿no? Y de repente se encuentran con esto. Esa misma noche se quedan varios a dormir en Johnstown. Alguien llama a la cabaña de Ryan, abre la puerta y se encuentra con 2 personas que le pasan un papel y se van. En el papel pone: por favor, sacadnos de aquí. Es que es como una película, pues que es todo. No, malo, bro. Por favor, sacadnos de aquí. Cuando ve esto se da cuenta de que el paraíso no tiene que ser, y que tiene que haber algo extraño. Unas 14-15 personas acaban sumándose al equipo de Ryan para irse. Es decir, hay 15 desertores, entre los cuales está uno de los más allegados de Jim Jones, que se llama Larry Layton, y que hasta ese momento era del grupo duro, del núcleo más ferviente de admiradores del templo del pueblo. Sí que era un poco extraño que quisiera irse, ¿no?, de forma tan repentina, pero Ryan no le ve malicia y se lo lleva. Van hacia un pequeño aeropuerto a 1 hora o 2 horas de Johnstown, y cuando están ya casi en el avión, Layton saca una pistola, intenta matar a Ryan, no puede, hiere a varias personas, lo acaban reduciendo, pero luego ven un tractor que se aproxima lo más rápido que puede ir un tractor, bajan unas 8 personas con escopetas, con pistolas y con rifles, y empiezan a dispararles a todos. Ryan muere. No tan solo eso, sino que cuando ya está en el suelo agonizando, se acerca uno de ellos y le acaba pegando 20 tiros, muchos de los cuales en la cara. Lo dejan hecho una desgracia. Y aquí ya nos acercamos al momento culminante, trágico, ¿no? Jones ya hacía unos meses que estaba muy mal de salud. Incluso él decía, se cree que de forma falsa, que sabía que tenía cáncer de pulmón. Boludo, pero mataron, a ver si entendí bien, mataron a Ryan, que Ryan era el congresista, ¿no? Mataron a ese tipo. Ah, con razón, al final después todos se suicidaron de esa forma. Bueno, John los obligó a dejar el mundo, ¿no? Con razón estaba desesperado, pero qué mala decisión que tomó, chabón. Pero sí que estaba muy mal de salud. Le costaba respirar a veces. Con casi toda seguridad se cree que padecía alguna enfermedad mental. Y eso es lo que agravaba con abuso todo. De drogas. Esa paranoia de una forma histriónica, narcisista, exacerbada. Ya a veces decía incoherencias. Era un tío que había sido muy listo. Ahora ya no, seguía siendo un buen manipulador, pero es que a veces no tenía ningún sentido lo que decía. Veía enemigos donde no existían, le costaba incluso acabar frases que tenía escritas delante, y es muy posible que padeciera algún tipo de esquizofrenia o ataque psicótico. El caso es que él tenía en la cabeza de que había llegado el día de que murieran todos. Ese día, con lo que había pasado en el avión, iban a morir todos. Así que reunió a todo el mundo al pabellón, otra vez. Todo el mundo, eran más de 900 personas. 913 fallecieron. Alguna consiguió escapar, muy pocas, pero 913 fallecieron. Los reúne a todos, pone la cinta a grabar, la infame cinta de la muerte. Quizás un día, si os gusta mucho este vídeo, pueda hacer un análisis. Creo que lo hizo, ¿no? De hecho, ¿no? yo creo que sería magnífico. No lo había pensado, pero creo que sería magnífico para analizar como un auténtico... que no es ni sociópata, es que ya está más allá de todo, ¿no? Un auténtico loco, manipula a la gente para que se quiera matar. Esta cinta estuvo controlada por el FBI durante mucho tiempo. ¿Sabes? En un futuro podría reaccionar a la cinta yo, escuchar la cinta acá y vamos debatiendo todo lo que se dice y todo lo que se escucha en esa cinta. Porque creo que reaccionar a Jordi igual reaccionando a la cinta me parece que ya es como que no tiene mucho sentido. Pero sí, el día de mañana, si ustedes quieren, si tienen ganas, podemos analizar esa misma cinta. Hasta que se filtró hace años y les dice básicamente que van a tener que morir. Se prepara una pileta con una especie de zumo de frutas parecido al Kool-Aid, que es muy famoso en Estados Unidos, pero de marca blanca, ¿no? Que es el que se vendía ahí en Guyana, y ahí le habían metido cianuro y diferentes barbitúricos,
tranquilizantes, bueno, algo para que no hubiera ningún tipo de duda de que quien tomaba eso moría. Claro. El cianuro es muy doloroso. No es una muerte de quedarse dormido y no despertar. Es una muerte que te quema por dentro. Entonces él prepara eso y empieza a decirles que ha llegado el momento de morir. La gente aplaude. Tal cual, la gente aplaude cuando él dice que ha llegado el momento, de que van a liberarse. Porque si no llegan los capitalistas, llegan los cerdos, ¿no? Capitalistas. Que es mejor morir así que vivir de otra forma. Empiezan por los bebés. Como los bebés no pueden beber, tal cual, lo que hacen es con una jeringuilla les introducen la bebida en la boca. Los bebés empiezan a chillar porque les duele. Bebés y niños pequeños. Habían unos, si no me equivoco, más de 200. Sí, lloraban. En la grabación se escucha que llora porque la escuché hace mucho tiempo. A asustarse. Pero no escuché completamente. Y de hecho, mientras él está hablando, es que es una cinta terrible. Mientras él está hablando, cuando ya empieza a ver, pues esto, ¿no? La ingesta, pues empiezan a escuchar padres que dicen que no. Solo hay una mujer, solo una persona, de forma educada se enfrenta a él y le dice que por qué hacen eso, que no vale la pena. Porque él les estaba vendiendo la moto de que como han desertado 20, esto se acaba. Tenemos que terminarlo ya, porque no hay nada que hacer. Ella intenta convencerlo de que pueden huir a Rusia, de que pueden hacer algo, y él no quiere escuchar. Él dice que su verdad es la verdad. Y esa mujer, de hecho, al final también se mató, ¿no? Pues la única persona que intenta hacer algo diferente. Se escuchan muchos chillidos de los bebés y de niños pequeños llorando y diciendo que duele. Es así, ¿no? Él no para de hablar. Entonces, la gente cuando ingería eso salía del pabellón y se iba fuera. La imagen típica de esto, ¿no? Se llama la masacre de Jonestown. Sí, todos los que cadáveres. Es el edificio, el pabellón, y rodeado de cientos de cadáveres. Que es una imagen súper impactante. La habréis visto seguramente, si conocéis un poquito este caso, la habréis visto. Cientos, porque la gente salía fuera. Por lo que dicen algunos supervivientes, eran como zombies. Ya no sentían casi ni dolor algunos. Estaban como idos también todas las drogas que llevaba el mejunje ese. El caso es que una vez te lo tomabas, morías en unos 20-30 minutos. En el caso de los bebés, en unos 5 minutos. Estoy seguro que muchos pensaban que esto era un simulacro otra vez. Claro, eso pasaba, pero cuando ¿no? ven que los bebés mueren, ahí es cuando yo creo que dicen... La cagamos. Esto va en serio. Porque algunos no abandonaron, porque alguno quería. Porque Jim Jones cogió a su guardia, todos con rifles, y los puso a las 4 puntas del pabellón para que nadie pudiera escapar. Es decir, o te matas o te matan. Tienen que empezar. Pasa que si querían sobrevivir, tenían que empezar a correr todos al mismo tiempo, boludo. Pero es difícil, boludo, que todos se organicen y quieran correr así, ¿no? Es complicado, pero no les quedaba otra, boludo. No quedaba otra que empezar a correr todos, pero complicado. Pero tú hoy mueres. ¿Qué pasó con Jim Jones? A él se lo encontró muerto. Se le encontró muerto con un disparo de escopeta. No se sabe si fue el mismo, se cree que sí, pero también es posible que obligara a alguien a matarlo antes de morir. Por eso os digo que no era la historia del típico que quiere aprovecharse y luego se va con el dinero. No, de hecho... Debe tener muchos millones. Jim Jones, de lo que había conseguido. Él también se fue, boludo. Un auténtico loco, asesino, sociópata, narcisista, todo megalómano, junto. pero también murió. Pero no quiso irse con cianuro, no quiso irse con el dolor, quiso irse de forma rápida y fácil. Y de esta forma tan trágica se termina esta historia, porque una vez, claro, acabado la secta, pues todo el mundo conoce el caso, es histeria colectiva en Estados Unidos. Del séquito del senador Ryan no mueren todos, muere él, creo que unos 3-4 más, y los demás sobreviven. Y consiguen llegar a Estados Unidos a explicarlo todo. Pero os podéis imaginar que fue un caso que no pasó hace tantos años. Estamos hablando del 78. No es algo de la Edad Media, de la Edad Romana, donde habían auténticas bacanales de muerte y destrucción. Estamos hablando de hace muy poquitos años. ¿Cómo tanta gente estuvo de acuerdo en hacer eso, no? La potencia de la manipulación en las masas. Lo estúpidas que son las masas cuando son bien manipuladas. Porque creedme, ni que hubieran 8 guardas con un AK-47, 900 personas siempre ganan. Siempre. Vale, van a morir 50. Van a morir 10. Pero 900 personas contra 8, nada que hacer. Absolutamente nada que hacer. Y más en un espacio reducido. Pero querían morir. Estaba muy lavado Muchos de la querían cabeza morir. ya, boludo. O sea, estaba muy mal ya. Hasta aquí esta historia de Jim Jones. Me encantó, boludo. Jonestown. Me he quedado chafado, Pasó porque bastante estaba rápido, recordando, la cinta de audio es muy bestia.
La cinta de audio es muy bestia. Si este vídeo tiene... No voy a decir ni cifras, si tiene muchos likes, da igual, si os gusta. Mira, es que me la pela, como si tiene 14 likes. Eso sí, si os gusta y no estáis suscritos, suscribiros, porque a mí me va de puta madre. Y así llegamos ya a los 11 millones, ¿vale? Espero que hayáis disfrutado de esta historia absolutamente demencial, trágica, tremenda. Y nos vemos en un próximo vídeo del Rincón de Giorgio. Un besazo, 2 besos, despediros bien. Olvidones. Y nos vemos en el podcast o en el canal. Adiós, a rogar siempre. ¡Pum! Qué grande Jordi, boludo. Qué buena historia la que acabamos de escuchar. Historia de caso real terrorífico. Y ahora entiendo mucho más todo. Hay muchas cosas que no sabía, boludo. Había muchas cosas que no tenía más puta idea de lo que había pasado en este caso. Yo pensé que simplemente el chabón se cansó en un momento o no quería manejar más gente y se iba a acabar con todo porque sí, porque le pintó, pero no. Hubo asesinato ahí detrás. O sea, hubieron disparos, tiros, todo. Nada, épico. Like, obvio. Habrá un comentario que destacar. El diablo no viene a ti con la cara roja y los cuernos. Viene a ti disfrazado de todo lo que siempre se ha querido. Sí. Buena frase, ¿no? Dato curioso, el final del Outlast 2, la secta del padre con se suicida, está basado en esa terrible tragedia. Ah, mira. Sí, nosotros jugamos ese juego. No me había percatado de eso. De verdad, tiene todo el sentido del mundo, de hecho. ¿Ah? Buena curiosidad.